Jesús en el Evangelio, que todos te conozcan y te amen. Evangelio según San Marcos. ¿Quién era San Marcos? Por las noticias que nos da San Pablo y los Hechos de los Apóstoles, su nombre era Juan Marcos, sobrino de Bernabé. La madre de Juan Marcos, llamada María, tenía en Jerusalén una casa bastante grande para que la comunidad se reuniera en ella. Hacia el año 43 o 44, parte para Antioquía con Pablo y Bernabé. Un poco más tarde les sigue en su primer viaje apostólico y se reúne con ellos en Chipre y Salamina, pero regresó a Jerusalén, causando disgusto a Pablo. La tradición lo asocia con San Pedro en Roma. Autores del siglo II nos dicen que Pedro, por ser de origen hebreo-arameo, tenía dificultad para expresarse en los ambientes griegos. Marcos le sirvió de intérprete. Según una tradición muy firme, Marcos preparó desde Roma la llegada de Pedro en los años 60-64, esto antes de la Primera Guerra Judía Romana, que fue del 66 al 70, dirigida por Tito, hijo del emperador Vespasiano, donde sus tropas destruyeron el templo de Jerusalén e incendiaron la ciudad. El mismo Pedro menciona la presencia de Marcos en su carta. En este cuadro muy antiguo vemos a San Pedro predicando el Evangelio y Marcos escribiendo. Según testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, que vivió alrededor del año 140, escribió: Marcos, que había sido intérprete de Pedro, escribió exactamente, pero no en orden, todo lo que recordaba de las palabras y acción del Señor, porque él no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde había seguido a Pedro. Clemente de Alejandría nos dice: Pedro, habiendo predicado la doctrina públicamente en Roma, sus oyentes exhortaron a Marcos, puesto que éste le había acompañado desde hacía mucho tiempo y que se acordaba de sus palabras, a transcribir lo que había dicho. Lo hizo y transcribió el Evangelio a los que se lo habían pedido. Características del Evangelio de San Marcos. Los destinatarios son los cristianos de Roma, de origen pagano. Es el Evangelio más corto, 16 capítulos. Si recordamos, San Mateo tiene 28 capítulos, San Lucas 24 y San Juan 21. Explica detalles judíos. No hay grandes discursos de Jesús, sino que lo presenta actuando. Es un evangelio narrativo. Comienza directamente con el ministerio público de Jesús. No hace ninguna alusión a la infancia. Es un relato lleno de viveza y frescor, que hace al lector situarse dentro de la escena. Podemos apreciar los sentimientos de Jesús según nos transmite el Evangelio por la narración de San Pedro. San Pablo nos dice: procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Compadecido. Del leproso le dice: quiero, queda limpio. Indignado y apenado por la dureza de su corazón y su falta de fe. Llamó para estar con él. Subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Admiración. ¿No entendéis esta parábola? Era la de la semilla, y se las explicó ampliamente. Atención, cuidado, con la medida que midas, serás medido. Reproche. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Compadecido del endemoniado de Gerasa, vete con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo.
se apiadó de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Hipócritas, bien profetizó Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es vano el culto que me dan. Suspiró. En el capítulo 7 y el capítulo 8 nos narra San Marcos que Jesús suspiró. ¿Por qué suspira Jesús? Disgustado, porque los discípulos le retiraban a los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Lo miró con amor al joven rico que cumplía los mandamientos, pero, esquivando la mirada de Jesús, no fue capaz de seguirlo y renunciar a sus bienes. Observador. Jesús, cerca de las alcancías del templo, observaba las limosnas que depositaban los ricos y vio una pobre viuda que depositó 2 moneditas de poco valor y dijo que ella había depositado más que todos. Agradecido, con María, la hermana de Lázaro y Marta, en la unción de Betania, dijo: donde se predique el Evangelio por todo el mundo, se hablará de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Y así ha sido. El lunes santo se lee este Evangelio. Triste hasta la muerte. En Getsemaní pide a 3 de sus discípulos lo acompañen y velen y oren. Jesús se aflige, no tanto por la muerte tan cruel que le espera, como por la carga del pecado, del mal que asume en la cruz, por toda la humanidad. A Marcos se le debe el nombre de Evangelio, Buena Nueva. El término bíblico es Sorah y se refiere al anuncio alegre del triunfo militar sobre los enemigos. En la paz romana, el término evangelio designaba los acontecimientos más importantes de la vida del emperador que repercutían beneficiosamente en la población. En Isaías 40:66 aparece el significado religioso de la palabra evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y proclama la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Todo el interés de San Marcos es presentar a Jesús como Hijo de Dios. Su Evangelio es respuesta a una pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? San Marcos, con su estilo sencillo, construye los relatos de la vida de Jesús con un plan bien preciso y perfectamente pensado en función a su enseñanza. Jesús es el Hijo de Dios. Así comienza San Marcos su Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Se propone demostrar la identidad de Jesús a los paganos. Su Evangelio se presenta dividido en 2 partes iguales. Al final de cada una hay el mensaje central. Primera, la profesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y segunda, la profesión del centurión: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Alrededor de estas 2 profesiones de fe de San Marcos, se propone demostrar de una manera progresiva que Jesús es el Mesías y Salvador. Recordamos que Mesías significa el ungido, que es lo mismo que Cristo en griego. Jesús es el siervo de Yahvé que va a la cruz en medio de la incomprensión de todos. Ver video Cántico del siervo de Yahvé. En la primera parte, que intencionalmente está en la mitad de los 15 capítulos de su Evangelio,
Todos se preguntan, ¿quién es este? Y lleva a sus lectores a replantearse este interrogante, rehaciendo el itinerario recorrido por sus discípulos hacia la confesión de Cesarea. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Leer estos primeros capítulos de San Marcos, asombrándonos con la gente que se pregunta, ¿quién es este? Que expulsa a los demonios, cura al leproso, al paralítico, perdona los pecados, el viento y el mar lo obedecen. Gracias.